con el segundo segmento del programa. Hoy estamos hablando de lupus eritematoso, me cuesta decir eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que afecta más a mujeres, ustedes escucharon, que a hombres. Ahora le pregunto primero a la doctora si eritematoso vendría a ser como el apellido del lupus. ¿O Sí, no? viene a ¿Sí? ser como Tiene nombre y apellido. Sí, probablemente. Está en relación con que produce eritema, significa coloración rojiza Ya, de la piel. de la piel. Ah, ya. Entonces está muy relacionado porque la mayoría de los pacientes con lupus desarrollan afectaciones de la piel y muchas de ellas son eritematosas. Probablemente de ahí fue viniendo el nombre. Exacto, el nombre compuesto. Ahora, quedó pendiente la pregunta. El método diagnóstico hace 15 años fue catastrófico prácticamente para Benicia, pobre que tuvo que transitar por miles de lugares quizás y con todo ese cuadro. Un cuadro confuso. ¿Puede ser Sí, eso, doctora? puede llegar a ser bastante confuso. Podríamos hablar primero de lo que es un cuadro típico. Un cuadro, explica, por No, favor. bueno. Vos tenés la Un, palabra. un cuadro típico cuando digamos que es más fácil de reconocer, que cualquier especialista también de otras áreas podría reconocer, es la afectación de la piel con un eritema ala de mariposa, se llama, que es una coloración rojiza, un poco sobrelevada, que aparece por encima Como una de los aureola. pómulos, como una mariposa. Mariposa. Por eso se llama eritema ala de mariposa. Ah, Suele acompañarse de caída de cabello, que suele ser bastante abundante. Tampoco para que se asusten porque la caída de cabello es muy frecuente en muchas situaciones, pero en el lupus suele ser bastante frecuente, o sea, el ala de mariposa, la caída de cabello, que a veces puede ser muy importante hasta quedar muy poco cabello. pero luego Dolor, con el tratamiento, con el obviamente, tratamiento mejora totalmente. para que Porque la gente no se asuste sí, también. dolores articulares, especialmente son dolores a nivel de los nudillos, es una de las manifestaciones que aparecen alrededor del 80% y más o menos por ahí también van las manifestaciones en piel. Bueno, si el paciente viene así es mucho más fácil, digamos, pero en muchas ocasiones puede presentarse, como en el caso de Benicia, con un síndrome febril prolongado, le llamamos, cuando es un paciente que viene con fiebre de mucho tiempo de evolución, que no se está identificando el germen. En algunas ocasiones también puede desarrollar esos ganglios que ya mencionó. Otros casos, por ejemplo, derrame de la pleura, o sea, líquido a nivel de los pulmones o en otras partes del cuerpo, y ser bastante confuso. En realidad, en ocasiones puede ser un gran desafío para el médico hacer el diagnóstico de lupus. Hay que estar pensando en la patología. Cuando viene un caso típico es más fácil. Los análisis también son como más orientativos. Claro. Por ejemplo, suele aparecer anemia, generalmente una anemia hemolítica se llama, que es una característica especial de un tipo de anemia en el cual se produce un poquitito de ictericia, lo que sería la tiricia. Sí. Porque es por autoinmunidad también. Otro dato suele ser los glóbulos blancos, suelen estar bajitos, es lo que le llamamos leucopenia. Y otros reactantes de fase aguda que nosotros llamamos son signos inespecíficos, pero que indican que el cuerpo está en un estado de inflamación. Eso ya nos orienta a que tenemos que sospechar que existe esta Pero enfermedad. ¿no existe entonces un método clínico así, digamos, evidente que diga, ah, no, es lupus? Con la sospecha, ahí recién vamos con los análisis, porque lo de los análisis no son 100%. O sea, el análisis clínico me decís. Análisis más específico, los Más específico. autoanticuerpos. Lo que pasa es que si una persona tiene autoanticuerpos, el ANA es el análisis más característico del lupus, pero este ANA también puede aparecer en otras enfermedades autoinmunes, no solamente en el lupus. ¿Y el paciente no puede pedir directamente ese análisis? No se recomienda pedir porque las personas sanas también pueden tener titulaciones bajas de ANA. Entonces hay que tener la sospecha y en ese contexto nosotros pedimos. En general, para hacer el diagnóstico de lupus nos guiamos de criterios clínicos, que son los síntomas o las afectaciones que tenga en los distintos aparatos y sistemas, y por otro lado los análisis que sean compatibles, que nos ayuden a confirmar el diagnóstico, porque estos anticuerpos, incluso, no sé, por decirte, algunos virus como chikungunya, a veces dengue, incluso pueden hacer que ciertos análisis sean positivos en forma transitoria. No recomendamos que se hagan de rutina, sino en aquellos donde existe la sospecha de que está presente la enfermedad. En algunas ocasiones, cierto, nos envían a una persona sana, pero que tiene un ANA positivo. Entonces, ¿qué le decía? En realidad, está sana, no te preocupes, pero ya se queda con la espina de que tengo un ANA. ¿Será que alguna vez tiene lupus? Por más que en algún momento pueda claro, manifestarse. y probablemente son personas que van a ser sanas toda su vida. Entonces, no se justifica, por lo menos
por ahora hacer el ¿Y el estudio. virus de la chikungunya y los demás pueden detonar también en un lupus con el tiempo? ¿Puede darse ese caso, no? Más Porque que el de ella fue el lo que, virus. lo que ¿Cómo sí fue el vimos, virus tuyo? Fujimoto. Ese virus fue el que, porque ese virus los fue cuadros virales. detonante o qué? ¿Qué fue? Probablemente fue detonante. Ella ya tenía, digamos, el terreno predispuesto y ante ciertas infecciones virales que también se describen en general para todas las enfermedades autoinmunes, las infecciones virales pueden llegar a ser un desencadenante. Desencadenante. Es la palabra. Con chikungunya, bueno, en particular yo no he visto lupus en particular, pero sí he visto varios casos de artritis reumatoide que Claro. debutaron después del, Después de ese después virus. de la infección. Sí hemos visto, por ejemplo, después del lupus, después del dengue, pacientes que hayan desarrollado lupus. ¿En O que serio? sí, eso sí vimos unos cuantos casos también. Cada vez que hay una epidemia grande solemos ver que puede... Es importante el seguimiento entonces luego de tener también la enfermedad, ¿no? sobre los todo si controles. persisten los síntomas. Un paciente con dengue puede estar muy grave en la fase aguda, pero ya a los 15 días o un mes debería estar totalmente Recuperado. Si eso persiste, hay que estudiar más. Hay que ver. Bueno, ¿y cuántos especialistas recorriste? Porque ese también es un tema. Muchas veces tenemos un cuadro de cualquier enfermedad. No sabemos, vamos a un clínico o a un médico de familia y a lo mejor nos diagnostica algo y nos quedamos ahí, pero persiste la enfermedad, después no sabemos ni dónde ir. ¿Hiciste esa peregrinación, digamos, por los médicos o te fuiste directo a un reumatólogo? No, bueno, yo vengo de familias médicos Ah, con quien yo crecí. entonces ya no te pregunto ellos nada. ya hicieron todo lo que tenían Ah, que bueno, hacer. pero puede darse lo que yo digo en pacientes que no de tienen la hecho- suerte de hecho que sí, de de hecho que tener sí, hay médicos en la muchos. familia. En la fundación justamente una de las mamás que tiene una nena con no todavía definido si es lupus o no, pero tiene todos los síntomas la nena, pero hasta ahora los doctores no le dicen que es lupus. Y hace 2 años que la nena está deambulando por todos los hospitales. No le dan un diagnóstico. Todavía no tiene un diagnóstico, que no encuentran todavía así un 100% para decir, bueno, es esto. Y bueno, y ella recorrió todo, Y el sigue pediatra. recorriendo, y sigue recorriendo porque ella aparece de vuelta con las fiebres, dolores articulares, en cama, se interna y Ay, cosas doctora, pero qué terrible esto. ¿Cómo puede ser que no se diagnostique? ¿Qué es lo que sucede así? Hay muchas enfermedades raras también. Tal vez los análisis son todos negativos. Tal vez tiene periodos en los cuales esté Sí. bien, lo cual no Así va mismo. tanto, por ejemplo, con un lupus. Generalmente el que tiene lupus ya va mal. O sea, no puede mejorar los síntomas a menos que uno haga un tratamiento. Y a veces en los niños Es criatura, es una nena. criatura, bueno, a veces esos brotes pueden deberse también a otro tipo de enfermedad En el caso, más rara. Ahí están los síndromes autoinflamatorios, por ejemplo, que son enfermedades en el grupo de los niños, que es más difícil el diagnóstico acá en nuestro país porque no es muy frecuente. O sea, pienso que es una posibilidad nada Sí. más. Pero probablemente no está reuniendo los criterios para decir que es lupus, pero podría ser otro tipo de enfermedad también. en el caso de los niños, ¿dónde se consulta? ¿Hay pediatras reumatólogos? No hay. Sí. ¿Hay pediatras reumatólogos? Sí, tenemos en el país 4 reumatólogos pediátricos que, bueno, están en el hospital de clínica, en el hospital de Acostaño, y están los otros en el privado, en IPS también hay. El pediatra reumatólogo, digamos, trata o aborda Las aparte enfermedades de reumáticas y el, en los y el niños. niño puede tener enfermedad reumática. Puede tener, así como mencionamos, lupus, también puede tener artritis, y también existe un gran grupo de enfermedades que afectan sobre todo a los niños, que son el grupo de las enfermedades autoinflamatorias, que pienso que es una posibilidad también Que tenga la esta- niña, ¿no? sí, que- Bueno, vamos a hacer otro corte, me permiten, y luego vamos a hablar también con Benicia Albrecht, que es presidenta de la Fundación de Lupus del Paraguay, y sobre el rol de esta fundación, que es muy importante para saber, para que la gente sepa en casa qué es lo que hace una fundación, cómo ayuda, cómo asiste y qué necesita una fundación, que es lo más importante, Así mismo. porque son prácticamente sin fines de lucro y se autosustentan. Y bueno, y a veces es muy difícil por la gran cantidad de casos. También otra pregunta pendiente para la doctora es si hay un registro de lupus, de pacientes con lupus en Paraguay, ¿sí? Vamos al corte y volvemos enseguida.